Explora y descubre la innovación comercial en Latinoamérica. Tercer Congreso CLIC desde Guatemala. Algunos buscan respuestas. Otros hacer nuevas preguntas. Unos ven datos, otros historias. Están los que exploran, los que conectan, que transforman, que lideran. Hay quienes no esperan el futuro, lo construyen. El Tercer Congreso CLIC 2025 es para ellos, para vos, para quienes no se conforman, para quienes saben que el cambio empieza con una idea, con un clic. Este 2025 exploramos juntos una Guatemala que sorprende. Una tierra de paisajes y posibilidades. Un gremio de centros comerciales que no solo se recorre, sino que innova. El Tercer Congreso CLIC es para ti. Aquí se escribe el futuro. Speakers internacionales que convierten ideas en impacto. 28 al 31 de julio de 2025. Tikal Futura Hotel and Convention Center. Bueno, ahora sí, muy buenos días para todos. Nuevamente, a quienes se van conectando, pues muy bienvenidos a lo que va a ser este quinto encuentro de conversatorio de CLIC Latam, denominado RCP, las experiencias comerciales, un espacio donde tenemos la oportunidad de reflexionar, inspirar y debatir sobre la transformación de los centros comerciales en un espacio donde se ofrecen diferentes vertientes de los mismos, encontrándolos como destinos más relevantes, conectados y sostenibles. Mi nombre es Laura Inés Garrido y voy a estar en este momento moderando esta conversación que tenemos el día de hoy, que sin duda va a ser un principal apoyo para todos los que estamos conectados en este conversatorio de visión estratégica y multidisciplinaria para el futuro del retail y los espacios comerciales. Entonces, sin mucho más preámbulo, quisiera como dar un contexto sobre el RCP, las experiencias y por qué se generó este nombre directamente en lo que queremos conversar el día de hoy, haciendo referencia sobre todo a que vamos a repensar los roles del centro comercial como tal, que enfrentan grandes desafíos, principalmente la pérdida de conexión con las audiencias, la baja afluencia y modelos comerciales en revisión. Así que para esto tenemos el día de hoy dos ponentes muy especiales, quienes nos han guiado en este proceso de conversación y quienes nos acompañarán en todo el desarrollo de este conversatorio. Tenemos al director de Gensler de Costa Rica, Mauricio Otárora, quien es arquitecto en sólida formación de diseño y estrategia, lidera proyectos en usos mixtos, directamente trabajando con Gensler, y centros comerciales enfocados en el estilo de vida, así como un desarrollo de reconocida trayectoria en proyectos artísticos y curatoriales, y ha sido docente universitario. De igual forma, le damos la bienvenida al señor Álvaro Jaramillo, un experto en desarrollo de inversión inmobiliaria, que cuenta con 20 años de experiencia internacional en gestión de estructuración y fondos de inversión, así como portafolios y análisis financieros para proyectos inmobiliarios. Así que, sin más palabras y sin más preámbulo, bienvenidos a todos, empecemos con este conversatorio. Perdón, antes de empezar, quisiera recordarles que este va a ser un espacio de preguntas y respuestas donde ustedes van a poder conversar con nuestros speakers el día de hoy. Vamos a tener unas preguntas orientadoras y también que susciten como ese espacio para conversar, así que siéntanse en la tranquilidad de hacer sus preguntas en el chat, quien Daniel y yo vamos a estar respondiendo todo lo que ustedes nos soliciten, o de levantar la mano y abrir su micrófono para cualquier comentario o solicitud adicional. Ahora sí, bienvenidos. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a CLIC por la invitación y por el espacio que tenemos y a Álvaro también por el espacio para la conversación. Un gusto. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a Mauricio por estar aquí y nada, bueno, y a todos ustedes por dedicarnos este tiempo que nos van a dedicar ahorita. Estamos ansiosos de contarles lo que sabemos y de oír sus preguntas. Si quieres, Mauricio. Todo Sí, tuyo. para dar inicio y muy brevemente, Gensler, para presentarnos un poco desde dónde estamos. Gensler es una firma global de arquitectura y diseño, ¿verdad? Y tenemos ya más de casi cerca de 20 años de estar en Latinoamérica, y muy de cerca trabajando en la industria de estilo de vida, retail, centros comerciales, y esto realmente nos permite tener un pulso de la región bastante amplio de qué está pasando, ¿verdad? Desde México hasta Chile, y al mismo tiempo a nivel mundial, ¿no? Con la presencia de la firma
en todo el mundo. Entonces, parte de lo que vamos a ver hoy es mucho de la experiencia en Latinoamérica, pero también qué está pasando en otros contextos y cómo podemos adelantarnos a las tendencias que están sucediendo en países distintos y más bien prepararnos hacia esto, ¿no? Entonces, para entrar de una vez en materia, ¿verdad? Creo que tenemos una presentación y una conversación muy rica que creo que apenas nos va a dar tiempo. Entonces, quisiéramos iniciar con realmente preguntarnos y entender qué es lo que define el éxito de un centro comercial. Cuando hablamos de éxito, ¿de qué estamos hablando? Entonces aquí, Álvaro, te dejo la palabra a vos y seguimos con la conversación. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Mauricio. También les cuento un poquito hoy la charla va a ser interesante porque vamos a tratar de abordar estas preguntas desde dos perspectivas que son en últimas la misma y complementarias, pero que digamos que vienen desde dos aspectos diferentes. Uno es un aspecto de Gensler que es un aspecto de planeación y diseño digamos, de la creación de estos nuevos espacios que son los centros comerciales. Y otra perspectiva es un poquito la perspectiva que me ha tocado a mí como desarrollador, inversionista, gestor de fondos a lo largo de estos últimos 20 años. Hoy mucho de lo que les vamos a hablar es un poquito esa perspectiva de qué es lo que define el éxito de un centro comercial desde el punto de vista del propietario. Yo voy a traer esa visión a la mesa y qué significa esto y cómo debe funcionar. Algunas de las cosas que les voy a contar yo no necesariamente son solamente para activos comerciales, pero dada mi trayectoria, un poquito manejamos 16 centros comerciales a través de un fondo americano con fondos de pensiones europeos y americanos y canadienses en México. Con ellos hemos hecho cosas en Colombia. Aquí en Colombia estamos viendo varias alternativas de cómo invertir con los fondos en los centros comerciales. Entonces, lo que estoy tratando de buscar es resaltar un poco qué es lo importante básicamente para un propietario que tiene un activo comercial de esta índole. Vamos a empezar a hacer la charla, pero yo quisiera resumir cuando nosotros hablamos de la definición del éxito de un centro comercial, siempre nos gusta pensarlo a través de que hay que cumplir muchas cosas, pero esas cosas las podemos agrupar en cuatro pilares básicos, ¿verdad? Entonces, y sobre esos pilares vamos a hablar un poco a través de la presentación y vamos a tocar esos temas. Pero ahorita los voy a mencionar y vamos a empezar a hablar ahorita, a desarrollar la idea. El primer pilar es que todo centro comercial, como todo activo inmobiliario, es un activo que está inmerso en un mercado y en un entorno. Cualquier edificio, específicamente un centro comercial, que no entienda bien el mercado al que atiende, no solamente hoy, sino hacia dónde está proyectando el futuro de ese mercado, pues estamos no cumpliendo la primera razón, que es que no sabemos la razón por la cual existe el centro comercial. Entonces, el primer pilar del que vamos a hablar mucho en esta charla es sobre mercado y entorno. El segundo pilar que es fundamental, que es a partir de entendiendo los objetivos que tiene ese centro comercial en esa parte de la ciudad, pues aquí lo que estamos nosotros realmente, hablamos mucho de la mezcla comercial, del tenant mix, pero quiero hablar de algo un poquito más profundo. Eso es lo que realmente se habla de una oferta y demanda de servicios que estamos ampliando un portafolio de servicios para brindar una experiencia a las personas que son nuestro mercado objetivo. El mercado objetivo puede ser geográfico, puede ser por un tema de intereses y especialización del centro comercial, pero ese es el segundo pilar del que vamos a hablar, que es básicamente los servicios que presta, que básicamente es una mezcla de oferta, demanda y que genera la creación del lugar, que es el placemaking. La tercera, y esto a mucha gente no le gusta oírlo, es realmente si nosotros tenemos los primeros dos puntos definidos, pues lo que estamos generando es una visión clara de cómo llegar hacia allá. Y esa visión clara podemos tenerla, pero no significa nada si nosotros no tenemos una alineación de gobierno en esa visión. Si nosotros tenemos una visión que no la comparte el gobierno del centro comercial, va a ser muy difícil ponerla en marcha. Y finalmente, el cuarto pilar es, yo puedo tener una visión clara, puedo tener un gobierno que esté de acuerdo con esa visión y que tenga los fundamentos, pero si yo no tengo un equipo profesional de gestión, que realmente lo conforman muchas personas
desde los administradores, los operadores, los diseñadores. Si yo no tengo un equipo bien ensamblado de gestión, pues va a ser muy difícil poner esa visión en marcha. Entonces, esos para mí, digamos, son los cuatro pilares y quiero que y vamos a empezar a ver cómo la presentación nos va a tocar, va a hablar de ejemplos sobre estos puntos. Entonces, si quieres, Mauricio. Súper. Sí, muchas gracias, Álvaro. Yo creo que vamos a ir tocándolos en diferentes momentos y vamos a ir viendo cómo realmente se integran unos con otros, ¿verdad? Y cómo no hay un borde definido, ¿verdad? Tan claramente como lo vemos ahorita, sino cómo se empiezan a traslapar. Y desde la perspectiva de Gensler, como diseñadores de espacios, como creadores de lugares y de destinos para las personas, nosotros podríamos agarrar estos cuatro, ¿verdad? Y que si los simplificamos y los llevamos a una esencia máxima, el éxito de un centro comercial está en la gente. El éxito de un centro comercial está en que la gente quiera estar ahí, en que las personas quieran estar ahí, que es el lugar donde las personas dediquen su tiempo, ¿verdad? Y para esto es necesario entender a las personas, o sea, realmente enfocarnos en hacernos la pregunta de qué es lo que hace que mi centro comercial, mi destino sea un lugar reconocible, que atraiga a las personas, ¿no? O sea, y al final de cuentas esta oración, a nosotros nos gusta usarla mucho como de base de qué es lo que buscamos cuando hablamos de proyectos de uso mixto, cuando hablamos de proyectos comerciales. Lo que buscamos es crear un destino, lo que buscamos es crear ese lugar donde la gente quiere pasar su tiempo. Y eso se logra mediante estos cuatro momentos que se traslapan mucho con lo que mencionaba Álvaro antes, que es cómo se vuelve un lugar reconocible. Eso quiere decir que tiene una identidad clara, eso quiere decir que responde al entorno que mencionaba Álvaro antes. Que atrae y retiene personas. Esto está muy relacionado con la oferta, qué es lo que las personas, cuáles son sus deseos y necesidades que estamos atendiendo. Y al final de cuentas, un lugar vibrante es un lugar que tiene además personas distintas, que no tiene un único uso, que no tiene una única vocación. Entonces, ¿cómo diseñamos para la pluralidad? Se vuelve un elemento clave. Y finalmente, un centro comercial exitoso, un uso mixto exitoso, es uno en el cual yo puedo crear un vínculo. Si yo no creo un vínculo con ese proyecto, con ese espacio, con ese lugar, básicamente voy a estar compitiendo por conveniencia. En el momento que haya otro que sea más fácil, otro que sea un poco más conveniente, voy a perder esa lealtad. Y esa creación de comunidad, más allá de ser un elemento romántico o muy positivo, es un elemento clave del negocio que es cómo yo creo un sentido de lealtad con mi marca, con mi espacio y cómo ese sentido de lealtad responde a las personas a las que estamos trabajando. Entonces, eh, entender el éxito de un centro comercial, desde entender a las personas, nos obliga a echar un poco para atrás y a investigar y a saber cómo están cambiando las personas, cómo está evolucionando sus necesidades. Y estos son solo algunos datos, podríamos poner un montón más, pero evidentemente estamos en una crisis de aislamiento, ¿verdad? Vivimos en esta paradoja de la hiperconectividad virtual y la separación física, ¿verdad? Los espacios cada vez físicos, ¿verdad? Se vuelven más necesarios para encontrarse con las personas. Hay una crisis de burnout, de cansancio, de fatiga, etcétera, que esto no está pasando únicamente en Latinoamérica, está pasando a nivel mundial. Y evidentemente los centros comerciales y los espacios de compra y de entretenimiento tienen también otra vocación. O sea, vivimos en una población nativa digital ya, ¿verdad? O sea, en donde evidentemente el rol de la compra, el rol del espacio comercial de transacción dejó de ser el valor principal y va a dejar de serlo muy pronto. Entonces nos obliga a reimaginar realmente cuál es el propósito de los espacios comerciales. Y a partir de aquí, a mí me gusta mucho para pensar y hacer este ejemplo que es, si nosotros estamos diseñando un centro comercial hoy, que se va a construir en 2, 3 años, en 5 años, con los modelos con los cuales estábamos pensando en los centros comerciales hace 10 o 15 años, vamos 20 años atrasados, ¿verdad? Entonces es algo muy importante entender que lo que estamos diseñando hoy no responde a qué pasó ayer o qué está pasando hoy, va a responder a qué está pasando en 10 años adelante. Y ahí es donde adelantarnos con una visión estratégica se vuelve fundamental, ¿no? Y aquí nos surge, ¿verdad? Cómo priorizar, ¿verdad? Porque al final de cuentas estamos hablando de RCP de centros comerciales, estamos hablando de cómo tal vez un activo que no está muy bien hoy o tal vez ha estado decayendo, cómo lo traemos otra vez a la vida, ¿verdad? Y tiene que ver con entender a las personas, como lo hablábamos, con entender hacia dónde va esa trayectoria. Pero entonces la gran pregunta que tienen todos estos clientes y probablemente muchos de ustedes es, bueno, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿qué es lo más importante, ¿verdad? Y aquí es donde nuestra investigación nos permite priorizar una serie de cosas. Y hace unos años
se desarrolló una investigación por Gensler en la firma, en dos proyectos recientemente construidos de uso mixto y experiencia comercial, en donde se midió realmente el impacto del proyecto y el impacto positivo en la experiencia, en las rentas, en la ocupación, en cómo aumenta el sentido de pertenencia de las personas. Y se identificaron cinco grandes componentes. Y no me voy a tener mucho de esto, es una investigación para una conferencia en sí mismo, pero esos cinco componentes tienen que ver con cómo el proyecto y cómo los proyectos comerciales o los proyectos de uso mixto responden a las necesidades de su contexto particularmente, pero cómo hay una importancia clave en la permeabilidad de ese proyecto, hay una importancia clave en qué tan visible es o no es desde el exterior, en cómo se están capitalizando los espacios exteriores, en cómo la mezcla de usos es una mezcla que no es simplemente transaccional y tradicional, sino yo empiezo a generar un ecosistema de usos distintos. Esto no me voy a tener mucho acá, pero los casos que ahorita vamos a ver responden a estas iniciativas o a estas prioridades, ¿verdad? Y al final de cuentas tiene que ver con cómo dejamos de pensar los proyectos como islas y como elementos en aislado y cómo los empezamos a conectar con la ciudad, a conectar con las personas como una base para ese foco, ¿no? Entonces, acá te devuelvo la pregunta, Álvaro, y es en función de oferta, ¿verdad? Y en función de espacio, entendiendo que las personas están cambiando, ¿qué nuevos requerimientos, qué cambios vemos en la oferta hoy que tenemos que empezar a considerar de cara al futuro? Perfecto, perfecto. Y digamos que esa es una pregunta que nos hacen muchos de nuestros clientes y quisiera un poquito, esa pregunta significa cosas diferentes en dos situaciones muy diferentes y pensando un poquito en la audiencia es, yo me puedo enfrentar con un cliente que tenga el papel en blanco, ¿verdad? Que delicioso es el cliente soñado por todos los arquitectos y es aquí estamos en un lugar nuevo donde podemos inventar de ceros esa experiencia nueva y ya hablamos un poquito de qué es ese cambio para los próximos 20 años. Pero así como lo dice Mauricio, es casi que yo les aseguro que van a poder pensar en esa experiencia para los próximos 5, pero en 10 años va a cambiar. O sea, la vida, la tecnología nos está llevando a unos niveles de cambio. Entonces vamos a enfocarnos en esos dos temas. ¿Cuál es el cliente típico que viene? Uno es el centro comercial nuevo que está armando va a hacer una oferta nueva de servicios en un lugar donde antes no los tenía. Greenfield, lote completamente nuevo. ¿Qué normalmente implica eso? Que tal vez no es un mercado que está establecido, que toca, no es un mercado que sea de fácil lectura porque es un mercado que no existe. Entonces, tú estás empezando a crear una experiencia brand new, completamente nueva, para una cantidad de gente que quieres atraer que vaya a ese lugar. Ese es el ejemplo uno y vamos a hablar ahorita un poquito de qué es lo que estamos viendo en tendencias. Pero el ejemplo dos, que hay veces es un poquito más retador, es que tú tienes un centro comercial que está en, como decimos los colombianos, en la pepa, en el mejor lugar, pero el centro comercial ya es un centro comercial que tiene 30, 40, 50 años, que fue un centro comercial que se construyó en un mercado, en una demanda diferente, que no hay ningún, que el tráfico lo tiene hoy, que sabe cómo hacerlo, pero que corre el riesgo de que si no empieza a tomar unos cambios grandes, puede que esa solución nueva no la empiece a atender y se me lo lleve el centro comercial nuevo. Entonces, tiene la ubicación, tiene el alcance, tiene todo el entorno. Aquí no hay que pero tiene el riesgo de que ya tal vez su infraestructura básica no tiene la capacidad de ofrecer esas nuevas experiencias. Entonces, cuando uno empieza a ver es miércoles, son dos problemas que estamos teniendo, pero desde dos perspectivas de gobierno completamente diferentes. En una nos estamos tratando de inventar un lugar que no existe y en la otra estamos tratando de transformar la oferta de servicios en un lugar que ya hemos demostrado que existe, pero que hoy no estamos dando los cambios a la velocidad que necesitamos darla para poder retener ese mercado. No queremos volvernos el centro comercial de los 70s, en donde ya nada ofrece lo que quiere. Entonces, lo que ha sido muy difícil, digamos, un poquito para devolverme al eje de lo que estamos hablando, es que el centro comercial de hoy es un centro comercial que ofrece unos servicios completamente diferentes al centro comercial de hace 30 años. El objetivo principal del centro comercial de hace 30 años tal vez era ir
a buscar aquellas cosas y aquellos productos nuevos que uno no tenía cómo conseguir. Es decir, estábamos en un mundo pre-internet, pre la posibilidad de tener todo lo que yo quiero simplemente con espichar un botón. Hoy los centros comerciales, la gente está yendo a los centros comerciales por una razón adicional. Tal vez me compre algo, ¿verdad? Tal vez hay ciertas cosas que en internet no me gusta comprar. Ejemplo perfecto, ropa para las señoras, para mi esposa. O sea, hoy gran parte de mi tiempo en el centro comercial es acompañar a mi familia, porque yo no encuentro muchas cosas para comprar para mí. Todo lo encuentro en internet. Entonces, ¿qué otras cosas, qué hago yo cuando estoy allá? Mucho de lo que se está pasando es que esas experiencias, y seguro Jensler ahorita nos cuenta un poquito con su cuenta, el centro comercial se vuelve un lugar destino para ir a pasar rato, el tema de los lifestyle centers, el entretenimiento, ir a ver esos showrooms de esas cosas que yo tal vez voy a comprar en internet, ni siquiera la voy a comprar, pero a mí sí me gustaría ir a tocarlo en el lugar antes de tomar la decisión. Entonces, los centros comerciales para muchas de las tiendas se están volviendo más vitrina que de mercado transaccional. Entonces, el enfoque de los centros comerciales ha venido tomando un cambio en yo por qué voy a ir a un centro comercial si no voy a ir a comprar. Entonces yo voy a ir al centro comercial a entretenerme, a hacer muchas de las cosas que no puedo hacer en mi hogar. Y eso ha sido una tendencia que estamos viendo. Claro, eso eso va amarrado que las compras siguen siendo un tema importante, pero ya se vuelven un tema de unas compras que no necesariamente son planeadas y son un poco más impulsivas. Eh, y ha cambiado también los hábitos de consumo de las personas, los tickets de cuánto gasta la gente en los lugares. Pero lo que en todo se vuelve un tema fundamental es que las personas están buscando una experiencia agradable ir al centro comercial. Lo están volviendo un tema de pasar el rato y no necesariamente van con un objetivo netamente transaccional. O sea, la parte transaccional nos la ha simplificado tanto la tecnología que eso ya no es una necesidad, que si estoy allá y me gusta la experiencia, voy a comprar. Entonces, eso es un eje que nos está empezando a unir. Ahí el reto es cómo cambiamos un centro comercial que no estaba diseñado para eso en un centro comercial que está diseñado para eso. Y ahí sí me gustaría que Mauricio nos contara un poquito algunos de los ejemplos de los que ellos han visto en el pasado. Sí, muchas gracias, Álvaro. Y yo creo que ahí hay varias, mientras sigas conversando, hay varias ideas que se me empezaba a acordar y varios temas. Algo que es muy interesante de esto, y lo decías, yo creo que mencionabas, bueno, los centros comerciales de hace 30 años, creo que inclusive los centros comerciales de hace 15 años. O sea, ¿verdad? Yo creo que inclusive no tenemos ni siquiera que echarnos tan atrás en el tiempo para entender cómo se han desfasado las necesidades de los proyectos y la forma en la que las personas usamos los espacios. Algo que creo que es la forma en la que me gusta sintetizar esto es, antes los espacios comerciales y los destinos de compra eran un poco todólogos. O sea, era como una base media que todos hacían más o menos lo mismo porque las necesidades de compra y de consumo eran más o menos estándar. O sea, todos reaccionábamos, íbamos al supermercado y había que ir a la farmacia o había que hacer alguna compra, etcétera, y eran estandarizadas en ese sentido. O sea, los centros comerciales todos eran relativamente neutros, por así decirlo. ¿Qué es lo que empezamos a ver conforme los nuevos requerimientos empiezan a cambiar? Los destinos tienen que ser más particulares, o sea, empiezan a ser más especializados. Y eso no quiere decir que se vuelven solo para un lado o solo para el otro. O sea, no son solo conveniencia o no son solo experiencias. Es como yo balanceo esos dos puntos, se vuelve clave. O sea, como yo tengo una claridad de a qué segmento, a qué tipo de experiencia le estoy atacando. Si es una experiencia que tiene que ser muy fluida, muy conveniente, entrar, salir, comprar, devolverme o no. Es un lugar donde yo quiero pasar la tarde. El problema que tenemos, y ahorita lo vamos a ver en las conclusiones, es cuando empezamos a hacer un poquito de todo, entonces no somos nada en particular, por así decirlo. O sea, como que tenemos una crisis de identidad y ahí es donde se vuelve súper importante entender cuál es la identidad del proyecto que estamos haciendo y empujar, ¿verdad? Por así decirlo, sumar hacia esa propuesta de valor, ¿verdad? Y no diluir los esfuerzos en una propuesta de valor distinta o mixta. Em, este primer caso de estudio, les voy a empezar a contar algunos casos de estudio de reposicionamiento. Este es un proyecto en Los Ángeles que se llama Westfield Century City.
Es un proyecto súper exitoso, ya tiene cerca de 10, 11 años, se diseñó en el 2014 y se terminó de construir en 2016, más o menos. Entonces es un proyecto viejito, pero que ha evolucionado y ha envejecido muy bien. O sea, es un proyecto que sigue siendo relevante, sigue siendo un referente y eso es lo que nos gusta de contar, ¿verdad? Como proyectos que ponen a las personas en el centro. Porque así como decía Álvaro, la tecnología evoluciona y se pone obsoleta en cuestión de nada, pero las necesidades principales de las personas, o sea, el conectarnos, el comer, el pasar el tiempo, cambia muy poco en el tiempo. Y si nosotros nos enfocamos en eso, podemos ser muchísimo más estratégicos. Entonces, este caso es muy, ¿verdad? Es muy interesante el proyecto, muy permeable, es toda una cuadra de un centro comercial que valoriza espacios interiores, que tiene una mezcla de paisajismo, de una escala residencial, ¿verdad? Hay un sentido, también estos en Los Ángeles, entonces hay un sentido también de localidad, ¿verdad? Se aprovecha el sol, es un clima muy cálido en California. Al mismo tiempo hay un escenarios para activaciones públicas, entonces está desde la posibilidad de yo poder venir y estar trabajando como vemos acá en mi computadora frente a un café, pero al mismo tiempo poder ver un espectáculo o el show de Navidad, etcétera, y se vuelve un espacio vibrante y cambiante. Esto, ¿verdad? Buenísimo verlo aquí y todos nos podemos relacionar con este tipo de actividades, pero lo que me gustaría mostrarles ahora es cómo él era el antes, ¿verdad? Porque ver el proyecto terminado y ver el proyecto construido es muy fácil, ¿verdad? Decir, sí, claro, esto es lo que tuvimos que haber hecho, pero esto era Westfield Century City antes de la intervención. ¿Y qué es lo que vemos acá? Vemos un proyecto que no, que es lo que les decía al inicio de que no es, por así decirlo, ¿verdad? Ni una cosa ni otra. O sea, es estándar, es base, ¿verdad? Es un proyecto en donde yo vengo a comprar. Yo vengo aquí a consumir algo. Si ven, no hay espacios cómodos para que la gente pueda pasar el tiempo, para que la gente se pueda quedar más allá de que fue y compró y salió, ¿no? O sea, es un espacio que no invita a otro tipo de comportamientos. Y eso es un cambio de chip en el momento en donde decimos, bueno, un centro comercial no es simplemente un lugar de compras y de transacción, es un lugar que yo tengo que hacer para que las personas quieran pasar su tiempo, para que las personas quieran entretenerse, ¿no? Lo mismo pasa con las fachadas exteriores, o sea, no hay una identidad de una fachada exterior. Estas imágenes de centro comercial los podríamos poner en cualquier lugar de Latinoamérica o de Estados Unidos y no sabríamos, o sea, no sabríamos dónde no tiene un sentido de identidad. Y este sentido de unidimensionalidad, ¿verdad? O sea, si ven, es poco legible, es poco claro, ¿no? Es lo que al final de cuentas nos permite entender lo valioso del reposicionamiento. Y el reposicionamiento lo que busca es, sí, darle una nueva cara, abrir el proyecto, generar una nueva lectura, crear espacios públicos abiertos hacia la calle, pero también, y me voy a volver a las imágenes anteriores, si ven este espacio, es muy similar a este espacio a nivel arquitectónico. Eso se trata de un rediseño de las fachadas, un crecimiento de los espacios también de comercio, pero los huesos, por así decirlo, se mantienen, ¿no? Y eso es algo importante, que no es que es un borrón y cuenta nueva, ¿no? Sino que hay mucho que se preserva en los procesos de reconversión, pero ahí es donde es importante entender hacia dónde estamos invirtiendo, ¿no? Y en este caso toda la intervención y todo el proceso se trata de generar una nueva lectura, un nuevo sentido de unidad, de que también sea un lugar reconocible. O sea, si yo tomo una foto, si yo estoy en Century City, si yo soy de Los Ángeles y veo a alguien con una story de Instagram, yo voy a saber dónde está. O sea, yo voy a reconocer ese lugar, ¿verdad? Y eso es algo fundamental. Eh, una historia curiosa de esto es el reposicionamiento de estas fachadas, por ejemplo, se hizo mediante hacer más angosto el pasillo, ¿verdad? Ese espacio común que normalmente, ¿verdad? Son súper grandes y súper anchos, más bien se empezaron a hacer más angostos para generar un sentido de un ambiente mucho más residencial, mucho más acogedor, ¿verdad? No es ese pasillo de 4 o 5 metros de ancho, sino que es un pasillo que se empieza a acotar y además empiezan a aparecer estos espacios de estadía, ¿no? Entonces, inclusive cosas que aumentan la rentabilidad, ¿verdad? Realmente también nos funcionan para reposicionar el proyecto, ¿no? Otro caso más en Latinoamérica, este es un proyecto que se está ahorita en desarrollo en Perú, y es el proyecto de Megaplaza Independencia en Lima, que muchas veces los mismos inmuebles tenemos, ¿verdad? La mina de oro ahí misma y es cuestión de explotarla, es cuestión de llevarla al siguiente nivel. Por ejemplo, este proyecto en Lima
¿verdad? Como sabrán, Lima es una ciudad que no llueve, ¿verdad? Es una ciudad muy seca, entonces las activaciones al exterior son muy valiosas y el proyecto tiene ya un espacio público muy valioso en el centro, que tiene una actividad importante, pero bueno, ¿cómo lo llevamos al siguiente nivel? Y aquí la propuesta es, bueno, ¿cómo empezamos a generar un sentido de legibilidad y cómo empezamos a crear diferentes ambientes dentro de este proyecto? Y no es un solo uso, sino cómo empezamos a generar pequeños momentos en donde la gente que viene a pasar con su familia puede estar, pero si alguien viene, una pareja joven, a tener una cita, puede también tener un espacio distinto, o si hay un espacio para niños y hay un evento, ¿no? Entonces, todas esas diferentes ambientes es lo que genera un sentido vibrante, ¿no? Y al final de cuentas se trata, volvemos a lo mismo, de crear lugares reconocibles, lugares en donde las personas entienden dónde están, reconocen el lugar. Este proyecto está en desarrollo, ¿verdad? Aún, pero es un proyecto ahora que nos habla de que también muchas veces la mina de oro, por así decirlo, ya la tenemos. O sea, no tenemos que pensar que, de nuevo, por Borrow y cuenta nueva es capitalizar sobre los elementos que atraen valor, que suman a la experiencia y llevarlos al siguiente nivel, ¿no? Em, antes de seguir, este es otro caso y muy rápidamente aquí, creo que con esto pueden haber algunas preguntas y también abiertos a que nos pregunten. Este es un caso también muy interesante porque es cómo generamos legibilidad y un sentido de lugar mediante intervenciones relativamente pequeñas y por eso adrede he tratado de traer ejemplos que no son radicales. Este es un proyecto en Phoenix, en Arizona, en donde el anterior, ¿verdad? Y si ven este mismo espacio que tenemos aquí, es lo que estábamos viendo antes, es un lugar que no tiene sombra, que no tiene identidad, que no tiene una lectura específica. O sea, de nuevo, no hay un sentido claro del lugar, ¿verdad? Vemos un espacio árido, seco, ¿verdad? Evidentemente es un desierto, tampoco llueve, pero bueno, hay mucho sol. Y luego, cómo ese espacio que tenemos antes, mediante una cubierta, mediante un elemento, genera una sombra hace que la gente pueda estar ahí y hago que la gente pueda pasar el rato, y hago que la gente pueda permanecer y eso evidentemente atrae compradores, eso evidentemente genera un tráfico, ¿no? Y aquí es donde ejemplos como cambios de pavimento, unificación de materiales, generación de aspectos de paisajismo, de mobiliario, se vuelven fundamentales y no tenemos que pensar que todo es demoledor, ¿no? Sino que hay pequeñas acciones y eso es lo que yo quisiera fomentar. Y estos tres ejemplos, ¿qué es todo lo que tienen en común? Lo que tienen en común es, estamos enfocándonos en cómo crear lugares y experiencias para las personas que ofrecen un uso diferenciado, ¿no? O sea, que traen una propuesta de valor clara eh, para el proyecto. Entonces, estos son algunos, podríamos compartirles un montón más, pero son algunos de estos casos, ¿no? Que estamos conversando. Yo quisiera, Mauricio, digamos que tocar sobre un punto de vista importante de todos estos casos, que es un punto de vista que tienen en común, y es el concepto que no necesariamente viene atado, y es el concepto de, para que estos negocios tengan sentido, pues realmente es buscar un buen calce entre la oferta y la demanda con esa visión. Muchas veces lo simplificamos con una palabra que se llama el tenant mix, que es tener la mezcla completa, pero va mucho más allá. Claro. Realmente el Excel aguanta con todo, así como el AutoCAD aguanta con todo. Eso uno puede, pero finalmente, para ir un poquito y hacerle un doble clic a esto, realmente quiero sobre unos temas de los ejemplos que estábamos hablando ahorita, Mauricio, es realmente hay un tema de que estamos buscando crear un lugar a donde la gente quiera ir. Y ese es el Correcto. placemaking famoso, ¿verdad? Entonces yo quiero amarrar este concepto del placemaking es, si lo primero que estábamos diciendo es, el centro comercial vainilla hoy por excelencia que funciona mejor que cualquier otro es Amazon. Yo ahí puedo encontrar lo que quiera, no estoy buscando una experiencia, estoy buscando eficiencia transaccional. Ya sé lo que quiero comprar, lo puedo comprar con 5 otros productos. No hay ningún centro comercial físico que le vaya a poder competir a esa experiencia transaccional. O sea, Correcto. ahora, lo que ahora entra, con lo que voy a competir contra un Amazon, es que en Amazon no es chévere estar. Ahí estamos buscando es realmente cuáles, como centro comercial, yo lo que quiero atraer es a la gente a que venga a tener una buena experiencia y que a partir de eso hay toda una oferta de servicios. Entonces, todo el enfoque está, todo el enfoque está en cómo le competimos a esa, si tenemos que manejar un tema transaccional, pero cómo realmente fomentamos esa experiencia. Entonces, Sí.
El reto aquí se vuelve es cómo diseñamos una buena experiencia en un centro comercial. Claro, Entonces, en últimas, eso se traduce en un Excel que es un tenant mix y se traduce en unos planos en Revit que nos van a decir cómo hacerlo. Pero lo importante realmente es cómo le trabajamos a esa visión y esa experiencia para crear ese lugar, que es lo que no nos va a ofrecer Amazon nunca. Amazon no nos va a ofrecer sí, lugar, sino nos va a ofrecer otra cosa. Ahí empieza a hacer una cosa y me gusta lo que Mauricio presenta al final es muchas veces, claro, cuando yo tengo la hoja en blanco, me puedo inventar la experiencia desde ceros, pero cuando yo realmente estoy entrando a intervenir digamos que un reposicionamiento de un centro comercial, pues que hay cosas que puedo hacer y cosas que no puedo hacer, ahí vamos a empezar a meternos en otros temas de gobierno y de gestión y es yo hasta dónde puedo lograr alinear la visión. Tal vez no puede ser para el centro comercial completo, pero sí puede ser para empezar a generar una nueva experiencia en un 20% del centro comercial y que eso de alguna manera haga metástasis del bueno y se empiece a expandir hacia otras áreas que pueden ser más viejitas, pero que paulatinamente pueden ir cambiando. Entonces, el mensaje que les quería dejar aquí es, ese concepto de placemaking no solamente es un tema de diseño, es un tema de negocios atrás muy fuertes que amarra que lo que busca estás haciendo es un buen calce entre oferta y demanda. Queremos crear un lugar destino en donde la gente, o sea, la demanda quiera venir. Y si la demanda quiere venir, la oferta se empieza a resolver solita. sí. Es como es como ir manejando el agua fría y el agua caliente hasta que den. Sí, no, completamente de acuerdo, Álvaro. Y aquí estás tocando con algo que me emociona a mí muy particularmente y me toca, ¿verdad? Porque es una de mis pasiones personales, ¿no? Que es entender que el placemaking y la creación de lugares y destinos para las personas es justamente una acción estratégica. O sea, es justamente coordinar, orquestar la complejidad de variables económicas, variables de uso, variables de diseño, variables financieras, pero más aún, y lo decías al inicio, es cómo construirlo una visión accionable. O sea, porque lo importante para poder tener una propuesta de valor, una propuesta de lugar clara es cómo yo traigo esa complejidad y mediante procesos de taller, mediante procesos de escucha con nuestros clientes, mediante procesos de entendimiento del lugar, lo convertimos en una propuesta de valor clara, legible y accionable. Entonces, ese ejercicio, ¿verdad? Nos habla mucho y esa es la forma en la que en Gensler trabajamos, que es, trabajamos de la mano con nuestros clientes, que son los que conocen su operación, son los que conocen su diseño, los que conocen su contexto, en ayudarles a realmente orquestar todos estos elementos, ¿no? Y trabajamos desde el punto de vista de la experiencia comercial, pero también desde qué está pasando en el mercado, cuáles son los indicadores, ¿no? Y ese justamente ese proceso estratégico y ese proceso de entender que no hay una varita mágica es lo que nos permite saber realmente hacia dónde vamos, ¿no? Y ya para cerrar y más bien abrir el espacio a las preguntas a la conversación, quisiéramos como cerrar con 5 grandes ideas. Y es, no importa el tamaño del rótulo, o sea, no importa qué tan grande sea el banner que ustedes quieran poner en un centro comercial, porque yo voy a invertir en el poquito CAPEX que me queda para poner un rótulo más grande que diga que hay un food court adentro. Ese rótulo no va a hacer la diferencia en atraer a las personas y realmente crear un sentido de comunidad, ¿verdad? Y es, las personas son las que lo van a lograr eso. Y yo he tenido muchas reuniones con muchos casos en donde nos llaman y dicen, mira, Mauricio, ya mandamos a hacer un tótem grandísimo porque eso es lo que va a hacer la diferencia. La última plata que teníamos la vamos a invertir en ese tótem y eso es lo que, y ahí es, bueno, estamos botando la plata, ¿no? Y ahí es donde con un centro comercial, para que está sufriendo ser cuidadosos con dónde invertir se vuelve fundamental, ¿verdad? Entonces, invertir pensando en la experiencia, en las personas, en hacer visibles a esas personas, se vuelve una forma mucho más inteligente de poner el recurso. Por ejemplo, un proyecto que estamos trabajando hace unos años, literalmente era esta historia. Voy a invertir en hacer un tótem porque me va a costar X plata y al final de cuentas, trabajamos con el cliente para hacernos dar cuenta que lo que se ocupaba invertir era en paisajismo y en una pérgola, y que la gente pudiera estar afuera y que la gente pudiera estar en el exterior, y eso iba a ser muchísimo más visible, muchísimo más impactante que un tótem, que nadie lo va a ver, o lo van a ver algunas personas, ¿no? Eh, y aquí es donde
se sorprenderían todo lo que se puede lograr con acciones económicas y de alto impacto, desde rotulación, gráfica, pintura, paisajismo, una mejor navegación y señalética, o sea, que la gente se ubique. Son elementos, ¿verdad?, de bajo costo y de alto impacto. Otro de los puntos, de las conclusiones que queríamos compartir es lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? No podemos ser tibios, ¿verdad? No podemos quedarnos en un punto medio indefinido, ¿no? Ese, como decía ahora Álvaro, no le vamos a competir a Amazon si estamos atajando meramente la transaccional, ¿verdad? Tenemos que tener clara cuál es nuestra propuesta de valor y en algunos casos va a ser una propuesta de valor muy tirada hacia la experiencia y muy tirada hacia el destino. En otros casos va a ser hacia la conveniencia y está bien y entender que somos un centro comercial y un centro de destino de conveniencia y de servicios y que tiene otra vocación. O sea, no todo tiene que ser Disneylandia, ¿no? O sea, evidentemente ahí ocupamos entender en qué lado del espectro jugamos y ahí es donde, desde el punto de vista estratégico en Gensler, nosotros lo que hablamos es cuáles son los modos de intención de las personas. O sea, cuál es el modo de intención con la cual la gente viene a este lugar. Viene a resolver una tarea, viene a socializar, viene porque es conveniente, viene porque quiere descubrir, ¿no? O sea, cuál es ese modo de intención y cómo respondemos claramente a él. Y aquí es donde la lógica de los espacios mixtos y los usos mixtos se vuelve clave, ¿no? Y es, los centros comerciales cada vez son más espacios híbridos en donde hablamos de servicios, de salud, de educación, ¿verdad? Hay muchos nuevos conceptos de ancla, ¿verdad? La idea de lo que era un ancla, que era tradicionalmente la tienda departamental, la tienda grande, se está reconfigurando completamente a espacios de deporte, a espacios de salud, a espacios de servicio, a espacios que no eran parte de un centro comercial, pero es que ahora el centro comercial no es solo un centro transaccional, es un centro donde las personas se encuentran, es más una pequeña ciudad que una arquitectura, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y finalmente, ya con esto cerramos y yo creo que tiene que ver todo con lo que hemos estado hablando, es tenemos que poner a las personas en el centro y diseñar para las personas en el centro y eso quiere decir entender qué es lo que nosotros como personas y como usuarios buscamos de los lugares y es entender que por dicha, como seres humanos, cambiamos relativamente lento y lo que hagamos hoy, si ponemos y invertimos en lo que las personas valoran, no va a pasar de moda en 5 años, o en 10 años, o en 15 años, porque las personas, ¿verdad? Al final de cuentas, vamos a seguir comportándonos relativamente similar. Lo que quiero decir con esto es una peor estrategia, ¿verdad? Sería invertir en algo, en un trend específico, ¿no? Y poner todas las balas en ese trend que en 5 años va a estar obsoleto y más bien va a hacer que el centro comercial se vea más viejo. Y por eso les contaba el caso de Westfield Century City, que tiene ya 10 12 años, pero sigue completamente vigente. Y es porque justamente le apuesta a acciones que no van a pasar de moda. O sea, el paisajismo, la naturaleza, la cercanía, es algo que no va a pasar de moda nunca. Entonces, con eso cerramos un poco lo que les decíamos al inicio, ¿verdad? De qué son esos elementos que buscamos desde un punto de vista de experiencia, pero también desde un punto de vista de rentabilidad y más bien escucharles y abrir la conversación a las preguntas. Ujú. No sé si Álvaro iba a continuar diciendo algo, ¿no? No, yo creo que podemos preguntas. Yo creo que el tema que quisiera rescatar un poquito muy importante, y hablando un poquito de la experiencia, es muchas veces nos contratan a nosotros en temas de consultoría de negocios o temas en que realmente hay veces el tema, me gusta mucho el mensaje que dice Mauricio, que es el anuncio solo o el maquillaje solo de la fachada realmente no es el objetivo fundamental, no te va a cambiar la película y es botar la plata. Ese mismo mensaje lo hemos dicho nosotros con otras palabras, es pues realmente si no hay una visión y una capacidad de gestión estratégica por hacer un cambio que realmente vaya a cambiar el futuro, la recomendación de nosotros es la misma, es invertir en maquillaje, pues yo creo que la plata el capital se puede utilizar de una mejor manera estratégica hacia adelante. Ahora, uno de los grandes retos con los que nos vemos es que hay veces esa visión no es tan clara de vender porque no hay intereses alineados. O sea, el tema de la visión clara y un gobierno eficiente, muchas veces lo podemos decir aquí, pero nos encontramos que en la realidad ese gobierno eficiente no existe y toca crearlo, toca
trabajar la visión a partir de entender que debe haber una reconfiguración en el proceso de toma de decisiones, de haber una recalibración en los intereses. Lo hablo desde Colombia, en otras, digamos que jurisdicciones de Latinoamérica, en Colombia durante mucho tiempo, una gran parte de nuestros centros comerciales se desarrollaron con un modelo de financiación que terminó en que tenemos muchas copropiedades. Entonces, hay un reto muy grande si tú no logras tener esa visión de cuál es el centro comercial y compartir esa visión, pues algunas decisiones van a ser más difíciles con ciertas estructuras de copropiedades que en otras. Hoy que estamos viendo en Colombia varios de los operadores que responden a un modelo de único propietario, pues simplemente es más fácil alinear la decisión. Porque la decisión, ahora, no quiere decir que sea automático alinear la visión, pero por lo menos hay un buen recorrido en esa alineación de intereses de que todos queremos que nos vaya bien en el mismo negocio. Todos somos dueños de todos los metros cuadrados. Es más difícil llegar a esa alineación cuando tú eres dueño de los metros cuadrados de un ala del centro comercial y yo de otro. ¿A qué ala le damos prioridad? Se vuelve más difícil tener esa discusión. Ujú. Pero Sí, entonces, Bueno, no, muchísimas gracias por esta intervención, por esta presentación tan enriquecedora. Ha sido de verdad muy grato para nosotros poder contar con ustedes el día de hoy. Quisiera entonces en este momento abrir el micrófono para exponer a las personas que están conectadas la posibilidad de contarnos su caso, contarnos una experiencia o tener unas preguntas específicas para el señor Álvaro y para el señor Mauricio, que están acá, son consultores directamente, así que pueden tener la oportunidad idónea para poder hacer las preguntas que requieran. Nosotros a nivel interno contamos con algunas preguntas que también estaban gestionándose por nuestras redes sociales y nuestro celular corporativo. Y es básicamente una que me estaban preguntando era cómo hacer para retener al mercado cuando hay un gobierno corporativo que no me permite, digámoslo así, tan diverso que es actualmente, sobre todo para casos como Colombia, que su gran mayoría son digamos que no son de único dueño. Entonces, ¿cómo gestionar, digamos, ese pensamiento y ese nivel de conciencia para que efectivamente se lleve a cabo una gestión que finalmente funcione? Eso es para pregunta. Alba. No, ese es uno de los retos con los que nos encontramos nosotros todos los días. Hemos tenido, digamos que en Colombia, varias experiencias. Yo vengo, digamos, de trabajar, mi carrera se ha desarrollado trabajando en Filadelfia, en Nueva York, después en México, y de alguna manera el rol y ya para decir es, siempre me ha tocado trabajar por cosas de la vida, siempre me ha tocado trabajar del lado del propietario. Entonces, siempre me ha tocado educarme a trabajar o nosotros desarrollábamos para instituciones que eran fondos que iban a ser dueños de los edificios y los iban a manejar, fondos que eran dueños de los edificios que hacían asociaciones con operadores locales como en México o en Estados Unidos. Y cuando yo regreso a Colombia en el año 2012 con algunos de estos fondos de afuera, pues uno de los retos difíciles era veníamos con capital de afuera diciendo que queremos comprar centros comerciales en Colombia y realmente lo que nos encontramos es que había una cantidad de posibilidades de comprar locales sueltos, pero no centros comerciales completos de único propietario porque no existían. Y eso, digamos que no existían en razón de que pues es que aquí la manera para financiar la construcción no existía capital de largo plazo en los 80s, en los 90s en el país. Entonces la manera de financiar la construcción de estos grandes centros comerciales era vender las unidades igualito que en vivienda. ¿Okay? Y eso es completamente válido. Y muchos han sido muy bien administrados. El reto empieza, el reto parte de una cosa particular. Los edificios que hemos hecho en Bogotá, nosotros digamos que queremos tener una pluralidad de inversionistas, pero lo que lo cambia es que queremos alinear los objetivos de ellos. Yo el mejor ejemplo siempre lo doy con un centro comercial yo sé que es medio sencillo, pero yo tengo un centro comercial que tengo dos locales, el local A y el local B, ¿verdad? Cada uno de lado a lado. Tiene dos dueños, porque tiene dos copropietarios diferentes, ¿verdad? Y Claro. estos locales vienen vacíos desde hace un rato. Y el local A encuentra que va a firmar un contrato buenísimo con una tienda de bebés y estructura toda su cosa, su contrato a 5 años y perfecto. Y el del local B también encuentra un cliente buenísimo con un sex shop internacional que va a firmar la cosa. Y cada uno por su lado hace un buen negocio.
Pero cuando se cuentan en el nivel de la copropiedad el buen negocio que hicieron, se dan cuenta que acaban de generar los dos un mal negocio para los dos, porque nadie quiere ir a la tienda de bebés al lado del sex shop y nadie quiere ir al sex shop al lado de la tienda de bebés. Es sobresimplificado el ejemplo, pero ese es el tipo de cosas que no pasarían cuando hay una conversación abierta sobre realmente cómo mejoramos los espacios, porque claramente yo quiero tener un lugar que tenga algunas cosas más de adultas, pero yo quiero agrupar esos lugares, esas tiendas tal vez en el pasillo 7, en donde yo le voy a ofrecer una experiencia a una clientela que va a estar buscando esas cosas de fiesta, tal vez un poquito más, y en la sección uno voy a estar enfocando todos mis servicios de restaurantes y hotel a nuevas familias y la cosa. Los dos pueden coexistir en el centro comercial, no coexisten el uno al lado del otro, pero es ese tipo de temas de visión estratégica. ¿Qué hacemos? Hoy, pues realmente es difícil porque la única manera, tú no, el dueño del negocio de A no es necesariamente dueño del negocio del sector B, pero lo que nosotros estamos invitando a la gente a preguntarse es, ¿y por qué no? ¿Sí me entienden? ¿Y por qué no empezamos a tener discusiones estratégicas en que a mí me conviene más que tú tengas vacancia del 100% y yo tengo arrendado, o nos conviene más y los dos arrendando rentas no tan buenas, o nos conviene a los dos a juntarnos y armemos un portafolio de toda esta ala del centro comercial en un lugar y empecemos a desarrollar. Ambos tenemos locales de 50 metros, pero realmente lo que nos está pidiendo los grandes retailers de España son locales de 500. Entonces, ¿por qué no empezamos a trabajar en una estrategia en conjunto? Es un reto que tenemos hoy en muchas copropiedades, no solamente en centros comerciales, pero estamos empezando a tener esas discusiones en que los mismos copropietarios nos están diciendo, si nosotros manejamos una compañía en que sobre lo único que opinamos en conjunto es sobre el gasto, pero no sobre los ingresos, es como si estuviéramos manejando una compañía con un brazo amarrado en la parte de atrás de la espalda. Es muy difícil Sí, manejar un PIG cuando solo manejamos el G. la invitación es a cuestionarnos, ¿no? Como a cuestionar eso es lo que siempre he venido siendo y que definitivamente eso implique conversaciones sí o sí obligadas para poder generar. Y Eh, hemos visto ejemplos exitosos, Laura, en Costa Rica, en Colombia, en donde centros comerciales que venían de una estructura de copropiedad se han ido organizando y hoy están teniendo una oferta que no podrían tener antes si no Sí, estuvieran así. sí. Muchas gracias, Álvaro. No, y eso tiene que ver completamente con lo que decía pero y alinea con lo que hablábamos ahora de no ser tibios, ¿verdad? El ejemplo del sex shop a la parte de la tienda de bebés es un ejemplo de que es tibio en el sentido de que no hay una visión. O sea, no se sabe qué soy, ¿verdad? ¿Cuál es la vocación de este sector del centro comercial? Y ahí se trata de cómo construimos vocaciones dentro de las áreas. Y no es que todos los propietarios o los copropietarios se pongan de acuerdo para toda la visión del centro comercial. Pueden hacerse clústeres. O sea, hay estrategias donde ponerte de acuerdo a 100 personas va a ser imposible, pero tal vez a 10, de 10 en 10 es mucho más fácil. Es entender cómo el centro comercial se convierte en un ecosistema de distritos, de ambientes, más que en una sumatoria de tenants. Me parece buenísimo, Álvaro, el acercamiento, y es parte de lo que hemos ido armando asociado a una estrategia de distritos, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de experiencia, el tipo de distrito? Y no es poner a todas las zapaterías juntas, ¿verdad? Porque no se trata de distritos por tipología, sino se trata de distritos por las personas que van a ir, por el tipo de experiencia que quiero crear ahí, ¿no? Entonces, más bien empiezo a generar sinergias. Por Eh, supuesto. Tenemos también paso por acá una pregunta a la señora Sandra Tolosa, quien nos dice, mi nombre es Sandra Viviana Tolosa, gerente del Centro Comercial La Florida en Santander, Colombia. Mi inquietud es que, ¿qué experiencia o idea nos puede dar para renovar, conectar y atraer tráfico en zonas frías internas como pasillos internos de poco espacio? A esa pregunta sumo y articulo otra que mencionaba específicamente algo similar, pero con la premisa de con bajo presupuesto también en muchos casos. Entonces, sí, para que podamos articularlo. súper. Ahí hemos visto varias cosas. O sea, yo creo que lo importante aquí, eh, hay como dos acercamientos clave. Uno es como el más rápido, ¿verdad? Y es el de menor impacto o el de menor, ¿verdad? De necesidad de retransformar inversión, que es concebir una nueva ancla. Y esas nuevas anclas
empiezan a parecerse, por ejemplo, mucho a espacios de salud, a espacios de servicios particularmente. Por ejemplo, hay varios casos acá en Costa Rica en donde, y lo hemos visto en toda la región, pero digo en Costa Rica porque los hemos visto en los últimos días, en donde realmente niveles 4 de centros comerciales, niveles 3 de centros comerciales, ¿verdad? Que tenían años de estar subutilizados, se convierten hoy en un polo fuertísimo de atracción de personas porque incorporaron una sede médica robusta que atiende a una población fuerte dentro del proyecto, ¿no? Y ahora más bien el piso 4 que antes era, ¿verdad? El que nadie nunca iba, el que nadie nunca conocía, se volvió en un punto magnético de atracción fundamental, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi mayor recomendación a qué no hacer? Es no seguir haciendo lo mismo esperando resultados distintos. O sea, no volver a poner otra tienda, a ver si otra tienda ya, o sea, es cómo más bien le damos vuelta de tuerca, decir, bueno, ok, ¿cómo convertimos más bien este espacio frío en un que tiene una relación, digamos, con la comunidad hacia el exterior? Bueno, esto puede ser tal vez un lugar para usos deportivos, esto puede ser más bien un lugar para usos médicos, o sea, entonces es ser un poco como pensar fuera de la caja, digamos, en ese sentido. Eh, ¿Qué es lo que hemos estado viendo también mucho? Es la incorporación de espacios que permiten una relación interior-exterior. Entonces, tal vez un espacio que antes estaba subutilizado, a la hora de que se tracciona y se empieza a permear hacia afuera, empieza a tener un atractivo diferente. Y lo otro es, y creo que ahora Álvaro lo mencionaste un poco, la generación de una masa de inercia comercial lo suficientemente grande para que se genere un polo. O sea, si nosotros en lugar de tener 4 locales, los consolidamos en un local con una mayor tracción, ¿verdad? Evidentemente vamos a poder tener esos ejercicios. Entonces, pensar en servicios, pensar en entretenimiento, pensar en tareas específicas a las cuales las personas quieren asistir es algo fundamental. Y lo otro es parte importante de por qué la gente no va a un área del centro comercial es porque o no sabe que existe, o es difícil llegar, o no hay una razón por la cual yo querer ir hacia ese espacio. Entonces, no es solo enfocarse en el tenant que quiero traer, sino también en cuál es esa experiencia de cara a llegar ahí, ¿verdad? Tengo espacios para poder pasar el rato, hay terrazas, hay espacios para quedarme, hay espacios para, como este que vemos ahorita en la imagen, para poder descansar dentro del centro comercial. Bro, cómo es legible el poder llegar a estos lugares es clave. Ahí, entonces, ahí volvemos a lo que hablábamos antes de señalética, paisajismo, rotulación, ¿verdad? ¿Cómo hago que sea legible el por qué ir a este lugar? Sí, y ahí lo que yo le sumaría, lo que yo le sumaría a esto es miércoles. Pues como nosotros nos movemos en el mundo del capital y la plata, pues siempre la parte que uno no ve de la moneda es, y me gusta muchísimo lo que Mauricio dice, hay veces tocan no ser tibios, ¿verdad? Muchas veces la gente es, eso me cuesta plata hacerlo, y seguramente cualquier intervención de esto va a costar plata. Pero la otra pregunta que me gusta es, ¿cuánto te está costando no hacerlo? Esa es la parte, es cuando nosotros vemos y analizamos centros comerciales, a mí me toca ver centros comerciales que no funcionan o edificios de oficinas que no funcionan, que hoy están cobrando una renta que es menos del 50% que lo que sí funciona. Entonces, ese costo de oportunidad perdido es difícil y muchas veces nos asustamos porque el costo nos parece alto y nos parece grande de ejecutar, y tal vez no lo tengamos y eso es válido y hay maneras diferentes de asociarse en esas cosas, pero siempre también hay que hacer el análisis de es cuánto me está costando quedarme como estoy y cuánto me va a seguir costando en el futuro. Una cosa que yo siempre hablo con los centros comerciales, sobre todo los tradicionales, es que ellos tienen una gran ventaja sobre los nuevos. Así no se ve así. Y es que usualmente el placemaking ya está hecho, conocen a sus clientes, ya van, tienen tantas visitas hoy al día. Entonces la gran pregunta como lo pone Mauricio ahorita es un poco si yo voy a intervenir en un centro comercial. Bueno, a mí me parece más asustador hay veces cuando estamos construyendo un centro comercial completamente nuevo en las afueras de la ciudad, pero no tenemos la certeza de que la gente quiera ir allá. Es un greenfield, el mercado no está maduro. Eso siempre es un reto que a mí hay veces me asusta más, versus decir, miércoles, yo estoy en el centro de la ciudad, ya tengo un tráfico de tanto, tengo un centro comercial, perdón, de 50.000 metros cuadrados de GLA, que dado a la manera en que ha crecido en los últimos 4 años, en los últimos 40 años,
le hemos ido pegando cosas, entonces hay veces uno encuentra unos diseños, claro, que es por adición, y hoy uno se encuentra y dice, eso funciona como un Frankenstein, pero funciona, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿la solución en este momento es de Botox o le hacemos una intervención al paciente y le recomendamos un buen nutricionista y que haga ejercicio? Hay veces es más duro comer bien y hacer ejercicio todos los días que ponerse el Botox, pero hay veces ahí es donde uno destapa el valor de los centros comerciales. Tal vez lo que tenemos que hacer es, tal vez no todo el centro comercial, pero si queremos ofrecer esta experiencia, sí pensemos en demoler una cuarta parte y construir una unidad nueva que sí atienda nuestras experiencias y esperar qué es lo que pasa. Si eso se hace bien, es muy probable que los arriendos que vas a recibir por ese nuevo concepto los subas a un nivel más cercano al mercado. Y Y tengo por aquí una pregunta final para terminar, señor Mauricio. no, nada más iba a sumar para esta pregunta de Sandra, nada más un segundito, eh, no hay una única respuesta. O sea, no va a haber como si haces esto, va a funcionar. O sea, esto se tiene que entender como un portafolio de acciones y esas acciones pueden ser pequeñas, pero no es una única acción. O sea, puede haber una parte que es cambio de iluminación, otra parte que es cambio de rotulación, otra parte que es cambio de tenant. Pero esas pequeñas acciones, si están pensadas bajo una misma visión y bajo una visión clara, van a sumar un impacto mayor, ¿verdad? Entonces, esa nada más para cerrar con eso para Sandra. Perfecto, muchas gracias. Y aquí también para finalizar en nuestro chat corporativo dice que a veces es difícil caer en ser tibio. ¿Cómo gestionar sin que se crucifique el otro lado de la moneda? Es decir, asumo que la pregunta es, obviamente al ser tibio, pues uno tiende a tener un equilibrio en varias cosas, lo que tú decías, uno no termina siendo, digamos que exitoso solamente en una, sino que atiendes Sí. muchísimas. ¿Cómo hacer para dejar esa intranquilidad de dejar y soltar esto a un lado y efectivamente decidirse por cuál camino, cómo escogerlo? Sí, mi posición acá y nuestra recomendación es que los proyectos y los espacios comerciales no tienen que ser no tienen que ser unitarios. O sea, el hecho de que yo diga, no voy a ser tibio o voy a irme por aquí, no quiere decir que de pronto todo el centro comercial se volcó a ser conveniente o a ser, ¿verdad? Una experiencia y ser una locura y ser, etcétera. Lo importante es, más bien, es cómo construimos ese ecosistema. Entonces, cómo no afectar o cómo balancear esto es entender cuáles son los diferentes tipos de ambientes, por así decirlo, de distritos, podemos llamarle de muchas formas, que el centro comercial debe traer, ¿verdad? Y normalmente ya existen, normalmente ya están los centros comerciales, ¿verdad? Siempre están, en Latinoamérica es muy tradicional, ¿verdad? El área financiera, y el área financiera tiene una vocación y tiene un espacio, ¿verdad? Luego está el área del food court, ¿verdad? Ya existen. Lo que pasa es que más bien esos componentes se han amalgamado tanto que han perdido su identidad. Entonces, el no ser tibio es, bueno, ¿cómo les doy una identidad diferenciada a estos componentes para que también las personas que vienen hoy al banco, un martes en la tarde, pasan y ven que hay algo realmente interesante pasando el fin de semana y traen a sus hijos ahora sí el fin de semana a hacer a hacer el proyecto y a ver una actividad, ¿no? Entonces, el proyecto o el espacio empieza a reaccionar a una pluralidad de usos, y ahí es donde empezamos más desde una mentalidad de uso mixto a cierto punto, ¿verdad? Como cómo creamos un ecosistema, más que decir, me voy a casar con una sola cosa, ¿verdad? Y esto es, sino que es, bueno, ¿cómo genero ese ecosistema de usos? Y eso tiene que ver con aumentar esa diferenciación, ¿verdad? Que la gente también sienta que está pasando de un lugar a otro. Y aquí, este ejemplo, yo adrede, por eso pongo esta imagen y me voy a volver un segundito. Cuando hablamos de Westfield Century City, este es el mismo proyecto. Eso está a una calle, un pasillo de distancia, ¿verdad? Entonces, este espacio tiene una identidad, o este proyecto tiene una identidad unitaria, ¿verdad? Cohesiva, pero hay una parte que responde a que yo puedo venir y trabajar y estarme tomando un café, tener una reunión de trabajo, y en el otro lado, a 25 metros, realmente hay un evento y un lanzamiento de una nueva marca, ¿no? Entonces, esto es lo que me refiero con no ser tibios. No podemos ser todo vainilla, ¿verdad? Ocupamos entender cuáles son esos momentos de activación. Perfecto. Álvaro, ¿quiere adjuntar algo, proponer Sí, algo diferente? no, yo diría un poquito en mis clases de inversiones y la cosa es miércoles. Esto
finalmente este tipo de intervenciones es parte de la gestión que hacemos nosotros como gestión de inversiones y es certezas no hay. O sea, finalmente aquí la parte difícil de hacer eso no hay una varita mágica, me encanta, nosotros pues, no hay una bala de plata que mate al lobo, o sea, hay muchos de esos mensajes, pero a final de cuentas es que aquí toca tomar unos riesgos, que es que uno tiene que generar esa visión, generar esa visión sobre lo que yo me imagino que va a ser el centro comercial, pues viene de un trabajo previo de entender a mis clientes, es de tratar de adivinar, de prever un poquito qué es lo que me va a cambiar y es un proceso un poco de experimentación, pero sí hay que tomar un riesgo, es decir, el hecho de plantear esa visión y de plantear eso un poquito, es hacerle una apuesta al futuro del centro comercial. Yo siempre lo digo es, claro, a mí muchas veces me dije, no, a mí gente que me habla en los family office, no, me encantaría básicamente tener una inversión pasiva como invertir en inmuebles que llega a la renta todos los meses. Y yo he trabajado 25 años en esta vaina y no conozco un negocio menos pasivo que este. O sea, eso a mí me llaman porque se dañó la planta eléctrica, los edificios que operamos, es uno para mantener unos edificios en donde la gente quiera ir y tener unos buenos tenants, pues de alguna manera hay que estarlos gestionando todo el tiempo y hay que estarlos transformando. Y cuando uno se acomoda y deja de oír lo que los clientes están pidiendo, pues uno corre el riesgo de hacer que su activo valga menos en el tiempo. Entonces, sí, eso no es un tema de reinvertirse todos los años, pero sí es un tema de ir replanteando una visión estratégica. Por ejemplo, nosotros hoy estamos cogiendo un cliente que tiene un lote de 9 hectáreas. En ese 9 hectáreas se desarrolló un plan parcial de 10 edificios. Uno de los edificios que ellos tienen es un centro comercial que ha operado durante mucho tiempo, bueno, les gusta cómo funciona, pero es un centro comercial que está ya dated y básicamente ya le han sacado todo el jugo que le pueden sacar y la única solución en este momento de pasar de tener 50.000 metros cuadrados llenos, digamos que con ciertos clientes y bien operados, armar uno de 50.000, de 80.000 metros cuadrados de GLA es tumbar el centro comercial anterior. O sea, es una decisión que uno dice, wow, eso es plata, sí, pero hay la manera de hacerlo y hay socios interesados en hacerlo. Entonces, también uno dice, pues, ¿hasta qué nivel le creo yo a esta nueva visión? Pero yo sí creo que cualquier decisión estratégica que termine siendo una visión de un gobierno corporativo va a implicar algún nivel de riesgo y va a implicar algún nivel de apuesta. Y ese es el mundo de las inversiones. Bueno, muchísimas gracias entonces por este espacio de preguntas y respuestas. Quienes participaron también, muchísimas gracias. Nuevamente, la gratitud con Álvaro y con Mauricio por estar aquí directamente pues con nosotros en Click. La invitación y las puertas de esta cámara pues van a estar siempre abiertas para todos ustedes. Tengo una mano levantada. ¿Cómo están? Soy Gonzalo Montaño de México. Gonzalo, ¿cómo le va? Todo bien, Claro. muchas gracias. Hola, Gonzalo. Gracias a Álvaro y a Mauricio, queridos amigos de la vida. Yo nada más quisiera agregar dos cosas a lo que han dicho, contestándole a Sandra y a muchos gerentes de centros comerciales, sobre todo en Sudamérica, que sufren este tema de la propiedad horizontal. Además de todo lo que han Mauricio y Álvaro comentado, yo les diría, hay dos cosas, no me voy a extender porque es muy largo, pero hay dos temas que yo identifico que también son, digamos, causan en muchos centros comerciales una, digamos, zonas grises o oscuras, como le llamó Sandra, zonas de poca, digamos, visitación. Y Transición. esas dos Ajá. cosas son el tenant mix. El problema de muchos de los centros comerciales de propiedades horizontal es que no hay una unidad de criterio en el concepto de qué tiendas se llevan. Entonces, de repente puedes encontrar que hay 10 personas, por decir algo, que se les hace muy fácil que en su centro comercial van a tener una zapatería, por decir algo. Y entonces, de repente, la plaza comercial de 50 locales comerciales tiene 10 zapaterías, por decir. Entonces, se desbalancea el tenant mix
y eso provoca que, digamos, el público, la gente, digamos, en la isócrona de influencia, ya no va tanto ahí, va cuando quiere zapatos, pero para otras cosas no va. Entonces, digamos, hay que revisar en conjunto el Tenant Mix. Y la otra cosa es el tema de el esquema de circulaciones. Yo les podría platicar 20 casos en donde la solución a veces la tenemos en las narices y no nos damos cuenta y es simplemente un esquema de circulación. Solamente les doy un caso. En Guadalajara, hace 15 años, un centro comercial era muy exitoso, la planta baja y el tercer piso porque tenía cines, pero el segundo piso era malísimo. Nos contrataron para ver qué se hacía, etcétera, y nuestra solución, y fue una solución que ni siquiera el dueño mismo nos la creía al principio, fue simplemente cambia de lugar una de las escaleras eléctricas. Entonces, con ese simple movimiento, se generó o sea, se revivió el piso intermedio de esa plaza comercial y fue una cosa que todo el mundo se quedó sorprendido. Así yo les diría, revisen su planta porque de repente un mal diseño de circulaciones puede provocar también zonas grises. Y ese es mi comentario. Muchas gracias, señor Gonzalo, muy amable. Bienvenido también siempre a esos conversatorios. Qué bueno que participó y pues también parte de esto es poder hacer esa conversación como tal, suscitar esos comentarios adicionales. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos los que se conectaron y a quienes decidieron Laura. participar. Los esperamos entonces en un próximo conversatorio de Click. Esta conversación y este conversatorio como tal se les va a enviar a sus correos para que puedan tener estas memorias y, por supuesto, participar pues con todos ustedes directamente en lo que les vamos a enviar. Aquí también aprovecho a Elena que nos está haciendo como el relacionamiento directo con Gensler en las conversaciones con Mauricio y con ella también. Entonces ahí en el chat coloca su correo, así que por favor, pues para quienes estén interesados lo pueden adquirir ahí. Y listo, con ustedes, pues muchas gracias en este espacio y nos vemos próximamente. Que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias, adiós.